En este vídeo vamos a estudiar desde dónde y de qué manera hay que introducir esta minuciosa información, esta introducción del trabajo real y del trabajo restante para las diferentes tareas de un proyecto. Como decimos, esta es una operación de seguimiento extremadamente delicada, por lo que debe hacerse con suma cautela. Un error no deshecho en su momento puede ser difícil de restaurar. Este tipo de seguimiento diario, por ejemplo, implica que los responsables pertinentes comuniquen al administrador del proyecto la evolución día a día o quizás semanal de cada una de las tareas del proyecto. ¿Cuántas horas de trabajo se han realizado para esta tarea el lunes? ¿Cuántas horas el martes? ¿Cuántas horas el miércoles? Esta es una actividad no sencilla para los responsables de las tareas, pero recordemos que cuanto más de cerca se lleve a cabo el seguimiento, más certeras y anticipadas podrían ser las decisiones a tomar. Este tipo de seguimiento, por días, incluso por horas, es indicado para los siguientes casos: para tareas muy importantes que requieren un seguimiento muy de cerca, para tareas de corta duración donde un corto intervalo de tiempo puede ser decisivo y que repercuta en el resto del proyecto, tareas donde económicamente se tiene puesto mucho interés por parte de los inversores, por ejemplo, tareas con mano de obra que factura por horas, muy a detalle, tareas donde está implicado personal que no nos ofrece todas las garantías y tenemos que seguir de cerca. Vamos a ver de qué manera se pueden introducir los trabajos reales, las horas reales de trabajo día a día. Para poder efectuar un seguimiento en lo relativo al trabajo, las vistas idóneas son la vista uso de tareas o la vista uso de recursos, dependiendo de bajo qué prisma, tareas o recursos, queramos efectuar la entrada. Si acudimos a la vista uso de tareas, observamos para cada una de las tareas, por ejemplo, del proyecto, cuáles son las horas de trabajo que tenemos. Observamos en este caso que los datos que aparecen en la tabla de la derecha aparecen bastante miniaturizados. Podríamos presentar, además del trabajo, botón derecho, el trabajo real, con lo cual los datos de trabajo real los podríamos observar aquí y también los podríamos introducir. Vamos a cambiar el tamaño de visualización de esta información, de nuevo mediante el menú de contexto, estilos de detalle, y tanto para la información del trabajo vamos a cambiar este tamaño de fuente que por defecto tenemos en Arial de 6 puntos vamos a subirlo a un tamaño de 10, por ejemplo. Aceptar. Vamos para el trabajo real también a subirlo a un tamaño de 10. Pulsemos aceptar y ahora observamos el trabajo real. Vamos a cambiarlo también, botón derecho, estilos de detalle, para todas las filas de asignación. Cambiemos no solamente para la fila que estaba seleccionada, sino para todas las de la tabla mostrada. Aquí observamos, por ejemplo, que la tarea plano definitivo del aparejador tenía unas horas de trabajo programadas y unas horas de trabajo real. Para, por ejemplo, la tarea de tabicaciones y repartos de la fase de albañilería, tenemos ya un trabajo real de 8, 16, 16, pero podríamos introducir aquí, en la fila trabajo real, donde para toda la tarea o para el trabajo desempeñado por un determinado recurso, nosotros podríamos introducir las horas reales que nos pasa el responsable de área. Si introducimos, por ejemplo, en vez de 16 horas, 10 para este viernes, para este día concretamente, y este recurso, al pulsar el Enter, vemos que se recalcula todo el trabajo de nuevo y los datos reales quedan introducidos. Por lo tanto, es desde el campo trabajo real, bajo la vista uso de tareas o uso de recursos, desde donde podremos introducir las horas de trabajo reales para cada uno de los recursos o para cada una de las tareas de nuestro proyecto. Podemos observar, por ejemplo, que la tarea de lucido de paredes de almacén y pintado que desarrolla nuestro pintor tiene programada 1 hora, 8 horas y 6 horas. Pues bien, el trabajo real que introducimos es de 1 hora, por ejemplo, para este día, de 10 horas para el día siguiente, y observamos cómo se van actualizando los datos programados. Podríamos introducir aquí, dependiendo de las horas, la valoración, los costos que podríamos también observar en las tablas pertinentes o en los informes correspondientes. En suma, así es como tenemos que introducir los datos del trabajo
real que se producen en el proyecto. Por otro lado, bajo la vista diagrama de Gantt y mostrando en pantalla, por ejemplo, la tabla de trabajo, podemos también observar para cada una de las tareas cuál es el trabajo restante. El trabajo restante lo podríamos introducir en este campo y bajo la vista de esta tabla en pantalla. En suma, introducción de trabajos reales muy a detalle y de trabajos restantes para nuestro proyecto.